dar esta tarde. Y vamos a leer, hermanos, una porción en el libro de Nehemías. Nehemías está antes de Job, para que se ubique rápido. Nehemías, vamos a leer, hermano, del capítulo 8, el versículo 8 al 10. Nehemías 8 al 10. Queremos hablar acerca del tema: nuestro gozo debe estar en Jesús. Nuestro gozo debe estar en Jesús. Lo leemos, hermanos, y dice la Biblia en Nehemías capítulo 8, versículo 8 al 10. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Oremos, hermanos, digámosle: Señor, en esta hora venimos, le damos gracias por todo, Señor, por todo lo que usted nos regala, por todo, Señor, lo que usted nos permite, por todo, Señor, lo que usted trae para nosotros. Gracias, Señor, por su bondad. Gracias, Señor, por su misericordia. Gracias, Señor, porque usted nos ha dado el gozo, nos ha dado ese gozo especial para que su pueblo pueda estar siempre alegre, pueda estar siempre seguro y dispuesto a hacer la obra que usted nos ha encomendado, Señor. Gracias, Padre, en esta tarde, dele fuerzas a que está débil. Señor, limpie el corazón de aquel que se siente perturbado, Señor. Y úsanos para que siempre seamos luz en las tinieblas de este mundo, Señor. Ayúdanos en el nombre del Señor. Se lo pedimos ahora, Señor. Gracias. Amén y amén. Bendito el Señor. Nuestro gozo debe estar en Jesús. Hermano, este tema es muy importante, porque mientras los hijos de Dios nos mantenemos fieles a Dios en todo humanamente posible. Oiga bien esto, quiero, hermano, que quede muy claro. Mientras los hijos de Dios nos mantengamos fieles a Dios en todo lo humanamente posible, seremos prosperados. Seremos prosperados y nuestro corazón experimentará un gozo inmenso. Y este gozo, amados hermanos, refleja nuestra obediencia a Dios en nuestra vida como cristianos. Esto indica, oiga esto, que nuestro gozo está y debe estar únicamente en el Dios que adoramos y en el Dios a quien servimos. Amén, aleluya. Si nuestro gozo, amados hermanos, está en el Señor, no dudamos que siempre va
a haber alegría, siempre va a haber disponibilidad nuestra en la obra del Señor. Por eso, hermanos, cuando leemos Nehemías capítulo 8, versículo 8 al 10, estamos hablando, hermano, de un tiempo donde hubo mucha oposición, en un tiempo donde muchos decayeron, donde muchos hermanos perdieron el deseo de seguir trabajando a causa de los aguijones de los enemigos. De ahí, hermano, vienen las palabras de Nehemías. ¿Quién es Nehemías? Dijimos, hermano, que cuando el templo de Salomón fue destruido por primera vez por Nabucodonosor, el rey babilónico, posteriormente, hermano, mucho tiempo después, el Señor lo confronta y le dice: sus casas están muy bonitas, artesonadas, con buena pintura, sus casas están bien cuidadas, pero mi templo, le dice, está completamente olvidado y descuidado entre zacatanes. Hermano, nadie se acordaba del templo de Dios. Pero viene Jehová, habla y le da la orden al sacerdote Esdras de que lleve ese mensaje. Y es así, vamos, hermanos, cuando comienza la reconstrucción del templo, la ciudad, los muros de Jerusalén. Primeramente es Zorobabel quien va y reconstruye el templo. Cuando está reconstruido el templo, el Señor envía a Esdras, sacerdote Esdras, para reconstruir todo, hermano, los cultos, los sacrificios y todo lo que el pueblo judío había dejado, había olvidado de hacer para el Señor. Y finalmente, hermano, el Señor envía a Nehemías. Era copero del rey cuando el Señor le da la orden. Y él sale, hermanos, a reconstruir los muros y la plaza de la ciudad. Es en este momento cuando Nehemías le dice: hermanos, terminan de reconstruir. Posteriormente, el Señor, a través de Nehemías, también hace una reforma, hermanos, muchas cosas. En ellos está la ley de la usura. Los prestamistas, el Señor los confronta y desaparece esa ley. También, hermano, después les lee Esdras, les lee la ley. ¿Para qué, hermano? Muchas veces a la iglesia se le olvida la palabra de Dios. Por eso es necesario y es importante que el pueblo de Dios se esté congregando para que juntos podamos alimentarnos de la palabra del Señor. Podemos decir, hermano, es lo mismo, y en mi casa puedo leer. Yo quiero decir, esta tarde no es lo mismo. Porque si fuese lo mismo, el Señor dijera: lea en sus casas. Pero Él dice: congréguense, acostúmbrense a congregarse. No como algunos tienen por costumbre, hermano, que no quieren congregarse. Una cosa es que usted, hermano, desee en su corazón el congregarse, y otra cosa es que usted desee en el corazón no congregarse. Y ambas cosas Dios las conoce a perfección. Ambas cosas, hermano, Dios las conoce. Y dice, hermano, que aquella tarde se reunió todo el pueblo. Todo el pueblo. Dice, hermano, Nehemías 7:66, que el total eran 42,370 más 7,337 más 245. El total eran, hermano, 49,952. Dice, hermanos, que reunidos, felices,
Y dice que el sacerdote le leía la palabra, Esdras le leía el libro de la ley de Dios claramente, dice, oiga, claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Oye, lo importante es ahí, amado hermano, que entendamos cuando leemos la palabra de Dios. Y para eso es importante tener el conocimiento y la sabiduría de parte del Dios Altísimo. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, dice, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. Hemos terminado la obra, ahora reunámonos, día santo es a nuestro Dios. Esta reunión, dijeron ellos, la ofrecemos a Dios, por lo tanto es día santo. Por lo tanto le dice, no se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba leyendo y oyendo las palabras de la ley. Hermano, yo veo que el pueblo agradecido, veo que el pueblo lleno de su corazón de gozo, hermano, con una alegría que rebasaba todo. Y la alegría era porque estaban alimentándose de la palabra del Señor, dice el versículo 9. Luego les dijo, ir, comer y beber vino dulce. No dice licor, ¿verdad? Beber vino dulce y enviar porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. Y vuelve a decirle, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. La fuerza que usted tiene, hermano, la fuerza que tenemos la iglesia del Señor, viene del gozo de Dios en nosotros. Amén, así Y es. quiero, hermano, dejar bien claro esto. Mientras más gozo usted y yo tengamos en nuestro corazón, vamos, hermanos, a estar dispuestos a obedecerle a Dios en lo que Dios ordene. Amén. Pero cuando menos gozo hay en nuestro corazón, vamos a querer, hermano, ni venir al culto. Vamos a agarrar excusas para no venir al culto. Hermano, pero eso dependerá del gozo que haya en nuestro corazón. Hermano, cuando usted está feliz, cuando usted está lleno de alegría en el Señor, usted quisiera estar siempre buscando la presencia de Dios. Porque es ahí, hermano, donde usted y yo encontramos la solución a las necesidades que hay. Así es. Y esto, hermano, esto es así porque la Biblia nos dice de esta manera. Por eso, hermanos, lo digo con plena seguridad, porque cuando dejamos de ser fieles a Dios, oiga esto, cuando dejamos de ser fieles a Dios, comienza, hermano, a invadir nuestra vida la tristeza. Comienza a invadir nuestra vida también la escasez espiritual y material. Comienza, hermano, a invadir nuestra vida el deseo de estancarnos. Muchas veces hasta negar de bañarse le da a la persona. Dice, ¿para qué? Hermano, pierde toda la visión que como hijos de Dios debemos tener. Oiga, los enemigos, hermanos, se acrecentan. Es que el enemigo está buscando, hermano, de hacernos sentir que no somos nada. Y realmente, hermano, es cierto, no somos nada si no tenemos a Cristo. Aleluya. No somos nada si no tenemos el gozo del Señor. Aleluya.
si no tenemos el gozo de Dios, no, hermano, vamos a superar todos los momentos en los cuales llegamos a pensar que no tiene sentido el poder servirle a Dios. No tiene sentido, hermano, el llamarnos cristianos evangélicos. Cuando cuando usted y yo, hermano, comenzamos a alejarnos de Dios, comenzamos, hermano, a perder el gozo en el Señor, comienza a aparecer todo aquello que antes formaba parte de nuestra vida. Oiga, qué terrible es esto. En fin, hermano, el gozo que antes había en nosotros, ahora se transforma en un fracaso personal. Se transforma, hermano, en un fracaso personal en lo secular y en lo espiritual. Yo veo gente que dice, no sé, hermano, no sé qué me sucede, tengo trabajo, pero no soy feliz. Tengo un buen sueldo, pero no soy feliz porque ya no me da ganas de ir a la iglesia. Tengo tiempo, pero ya no me quiero congregar. ¿Qué hago? Congréguese. Pues sí, congréguese. La persona, hermano, que no se congrega, fracasa. La persona que no busca servirle a Dios, fracasa. ¿Sabe por qué? Porque Nehemías le dijo acá, el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Está hablando fuerza espiritual, hermano. Fuerza espiritual. La fuerza espiritual nos da fuerza física para poder pelear y poder salir adelante con nuestros compromisos con Dios. Donde todo falta, hermano, cuando nosotros perdemos el gozo en el Señor, todo comienza a faltar en nuestra vida. Al final, hermano, este fracaso personal, este fracaso secular, este fracaso espiritual que invade nuestra vida, dice la palabra que llega un momento que todo falta, incluyendo el gozo y la paz en nuestro corazón. Todo desaparece. Y es cuando vemos cristianos fracasados, hermano. Es cuando vemos cristianos que ya no saben ni qué rumbo tomar. Cristianos que comienzan a dudar que Cristo viene. Cristianos que comienzan a dudar que a saber si será cierto lo que dice la Biblia. A saber si será cierto que la Biblia es palabra de Dios. Y como hermano, como hay muchas, infinidad de grupos religiosos que buscan la manera de desvirtuar la verdad de la palabra, comienzan, hermano, a fortalecerse en nosotros esos conceptos. Ahora preguntémonos, ¿qué representa el gozo en la vida del cristiano? ¿Qué representa el gozo en la vida del cristiano? Representa la alegría, representa el bienestar, representa el júbilo, representa el deleite, representa, hermano, el regocijo que tiene que haber como característica en el pueblo de Dios. Hay algo importante, hermano. Hay algo importante. Y esto es, cada cosa tiene su lugar. La iglesia, para que usted esté atento al mensaje. Amén. La iglesia, hermano, es para que nos alimentemos del mensaje de Dios. Amén. No es para estar mascando chicle. No es para estar haciendo, hermano, otra actividad que no es la de la iglesia. Porque el problema, hermano, es que cuando eso sucede, entramos y salimos sin ninguna transformación del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, ¿qué es esto? Significa, hermano, que usted y yo en nuestro corazón tenemos que estar dispuestos a recibir lo que Dios nos da. Lo que Dios nos da a través, hermano, del Evangelio. Lo que Dios, hermano, nos da a través de su palabra. Y esto nos va a ayudar a tener en nosotros moralidad y rectitud
ante la soberanía y la santidad de nuestro Dios. Oiga, qué importante es esto. ¿Y sabe por qué para usted y para mí esto debe ser básico? Porque ante los ojos de Dios, si esto hacemos, será complacencia total ante los ojos del Señor. Amén. Así es. Porque usted y yo, hermano, estamos en el lugar donde estamos. Y estamos con la atención que debemos darle a las cosas de Dios. Dios se sentirá complacido con lo que usted y yo hagamos. Salmo, hermano, 43:4 nos dice una verdad. Salmo 43:4 dice la palabra: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios. Dios mío. Oiga, el salmista dice, hermano, que cuando viene al altar, cuando usted y yo venimos al templo, tenemos que venir con alegría, con gozo, con deseo, con disponibilidad de alabar al Señor. Aleluya. Dice con arpa, dice el salmista. Con arpa. Hermano, puede ser aquí con un pandero. El hermano que está tocando, hermano, no automáticamente, sino que lo haga sabiendo que es para Dios lo que estamos haciendo. ¿Sabe, hermano, por qué este pueblo estaba, hermano, dice, lloraba, pero lloraba de gozo? Por eso que Nehemías le dice, no lloréis, porque eso es un día de fiesta. Pero una cosa es llorar, hermano, de tristeza, de fracaso, y otra cosa es llorar, pero de gozo en el Señor Jesús. Aleluya. Toda tristeza, hermano, desaparecerá de nosotros. Porque si vivimos en la voluntad de Dios, nuestra vida llegará como una fragancia agradable a la presencia del Señor. Cuando usted se arrodille, hermano, en su casa, y si usted no lo hace, yo le aconsejo, hágalo. Usted va a decir, Señor, yo quiero que las palabras que salgan de mi boca lleguen ante tu presencia, ante ese trono maravilloso, con una agradable fragancia. En otras palabras, hermanos, le decimos al Señor, quiero que lo que yo diga hoy sea recibido por ti con una complacencia especial. En Mateo, hermanos, 3:16, cuando Jesús fue bautizado, el Padre le dijo, en ti tengo complacencia. ¿Sabe por qué le dijo eso? Porque Jesús había venido a obedecerle a Él en todo. Se da cuenta que la obediencia para el pueblo de Dios es especial. Así es. La obediencia es especial para el pueblo de Dios. Por eso dice la palabra, hermano, Jesús siempre se ha preocupado por usted y por mí. Dice que Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Y esa voluntad llegó hasta llegar a la cruz y entregarse como un cordero inmolado para cumplir el propósito del Padre para toda su creación. Por ello el Padre recomienda que para vivir complaciéndolo debemos poner nuestra mirada en Jesús, dice Hebreos 12:2. Dice que nuestra mirada debe estar puesta, dice, en Jesús. Todo aquel hermano que pone su mirada en Jesús recibirá de parte de Dios bendiciones. Amén. ¿Y qué hermano? ¿Cuál es el deseo grande para usted y para mí? Que Dios nos bendiga. Amén. Cuando saludamos a un hijo de Dios, le decimos que Dios te bendiga, que Dios le bendiga, porque eso es lo que hay en su corazón y en mi corazón. Sí, amén. Hermano, ese es el deseo que debe haber. Dios nos pide esto porque así, hermano, como Jesús fue enviado a los cielos, también usted y yo seamos levantados hacia el cielo. Aleluya. Ahí, hermano, terminará
Ahí, hermano, coronaremos la carrera cuando seamos levantados y estemos con el Señor en la boda. 7 años de fiesta con el Señor. Gloria a Dios. 7 años, hermano. Pero pienso que hay mucha gente, hermano, que le da más alegría la noche de la Navidad, que no es bíblica, que irse con el Señor. Señor. Quizá muchos están pensando aquí en los panes que van a hacer. ¿Sí? Ese es el problema, hermano. Que no nos ubicamos donde tenemos que estar. Y Dios quiere, hermano, quiere sentirse complacido con todo lo que usted y yo hacemos. Quiero decirle, de hecho, Dios se ha complacido con que usted y yo estemos aquí. Él se siente complacido. Esto, hermano, nos dice la palabra. Usted y yo debemos sufrir, debemos resistir, debemos soportar todo oprobio. ¿Qué es oprobio? Humillación. Hermano, usted y yo debemos sufrir todo oprobio, humillación, injuria, no perdiendo el gozo que Dios nos ha dado. Oiga lo que Dios nos dice esta tarde. Hermano, no todas las cosas en la vida son agradables. Vendrán cosas desagradables a su vida y a mi vida. Tendrá momentos difíciles a la iglesia del Señor. Y muchas veces nuestra misma familia son los enemigos de la obra de Dios. Unas veces porque ven nuestro testimonio bastante carente de credibilidad espiritual. Y otras veces porque ven, hermano, que usted está bien entregado a la voluntad de Dios. Número 2. No perdamos nuestra visión, y esta es coronar nuestra carrera. ¿Verdad que cuando usted está estudiando en la universidad, usted va contando los ciclos? Me hace falta un ciclo, me hace falta tantas materias, que me hace falta esto. Así, hermanos, deberíamos de ver la obra de Dios. Así deberíamos de ver la obra de Dios, porque al fin y al cabo es lo único eterno. Cuando el Señor nos llame a su presencia, ahí van a quedar todos los títulos. Ahí van a quedar, después se van a desaparecer, se van a hacer polvo, porque en esta tierra todo desaparece. Lo único que no desaparece es la voluntad de Dios en cada uno de nosotros. Lo único que no desaparece es el cumplimiento de las promesas de Dios en nosotros. La gloria sea para el Señor. Aleluya. Hermano, cuando perdemos nuestra visión, aparece la murmuración, el enojo y el resentimiento tomando fuerza en nuestra vida espiritual. Oiga, cuando perdemos la visión, cuando perdemos nuestra visión espiritual, y cuando aparecen estos problemas, amados hermanos, no nos permite gozarnos en la obra de Dios. No nos permite gozarnos en la obra de Dios. Un ejemplo claro de esto, hermano, era Jonás. ¿Se acuerda de Jonás? ¿Por qué se acuerda usted de Jonás? Verá que cuando dice Jonás, usted rapidito, el rebelde. Pero muchas veces nosotros estamos siendo como Jonás. Hermano amado, Jonás estaba resentido con los ninivitas. Y dice la palabra, hermano, que quería venganza. Su corazón estaba lleno de orgullo. Por ello la orden que recibe de Dios se convierte en amargura. Supóngase, hermano, aquella persona con la que usted tenía problemas. No lo tiene, porque yo creo que ahora el Señor ya no tiene problemas. Pero si usted todavía tiene problemas con alguien y que usted no quiere ni verlo pintado en la pared, y Dios le dice, mira hija, anda a hablarle a esta persona, decirle que lo amo, decirle que yo soy un Dios perdonador, decirle que yo soy un Dios que da salvación, que yo soy un Dios que soy amor. Usted, hermano, yo creo que lo que va a ser lo que hizo Jonás. Él no quiso ir. Dice, hermanos, que cuando recibió la orden de Dios,
dice que para él fue amargura, todo, porque había perdido la visión. Había perdido la visión. Por eso, hermanos amados, dice la palabra que él no obedeció, sino que agarró otro camino. ¿Qué camino habrá, mi hermano? ¿Qué camino habrá que usted y yo podamos tomar, en el cual podamos apartarnos de la gloria de Dios? Una cosa le digo, si usted y yo hemos sido apartados de este mundo, si usted y yo hemos sido transformados de las tinieblas de este mundo a la luz de Cristo, haga lo que haga, usted haga lo que haga la iglesia, siempre tendrá que caer humillado en la presencia de Dios. Amén, así es. Me decía un hermano, me molesta porque el Señor no me deja en paz. Oiga, me molesta porque el Señor no me deja en paz. Yo no le quiero servir y Él me está obligando. Y lo peor es que tengo que ir a hacer la obra de Él. ¿Y por qué vaya? Es que yo no quiero servir a Dios. Y había sido pastor. Bueno, le dije, obedecerle porque la palabra de Dios se cumple. Las órdenes de Dios se cumplen, hermano. Las órdenes de Dios se cumplen. Y aquel que no las cumple, tarde o temprano, fracasará en su vida personal. Y oiga esto. Porque la ausencia del gozo de Dios, hermano, en nosotros genera frustración y enojo. Si usted lee el capítulo 4 de Jonás, dice, hermano, que Jonás se frustró. Jonás dice que se enojó con Dios. ¿Y por qué se frustró? Porque se dio cuenta que Nínive iba a alcanzar la salvación de parte de Dios. Que Nínive no iba a ser destruido. Él quería, a su juicio quería, para que este Nínive fuera destruido. ¿Y sabe por qué? Quizá usted y yo, hermano, lee la historia, vamos a decir, hermano, pero Jonás tenía razón. ¿Por qué tenía razón? Porque los ninivitas habían matado a sus padres. Por eso, hermano, es que Jonás no quería llevar el mensaje. Pero ahora, oiga una cosa, ¿quién había creado a los padres de Jonás? Era Dios. ¿Quién había creado el mismo cabezón de Jonás? Dios. Entonces usted y yo solo tenemos que hacer una cosa y es obedecerle a Dios. Amén. Mire, qué lamentable, hermano, cuando vemos Jonás. La falta de perdón, la falta, hermano, de amor, crea en nosotros resentimiento, y la amargura no nos permitirá ver más allá y experimentar las bendiciones de Dios en nosotros. Eso le pasó a Jonás. Jonás, hermano, tuvo que pasar una experiencia tremenda. Y al final, ¿qué pasó? Terminó haciendo la voluntad de Dios. Si usted y yo tratamos, hermano, la manera de evadir la orden de Dios, quiero decir esta tarde, al final vamos a hacer lo que Dios me ha dicho. Porque usted y yo somos propiedad de Dios. Usted y yo, hermanos, somos parte de Dios. Usted y yo no podemos tomar decisiones propias, porque todo lo que somos, a Dios se lo debemos. Amén. Un tercer punto, hermano, el gozo de obedecer a Dios es nuestra fortaleza. Y ese, hermano, fue las palabras que le dio Nehemías. Le dijo, el gozo de nuestro Dios es el único que nos mantiene firmes. Y eso firme que es fortaleza. Hay personas, hermanos, que toman vitaminas porque se sienten débiles. Dice, yo me quiero sentir fuerte al tomar vitamina. Y es bueno. A los 10, hermanos, comienza a ver ya diferente. A los 10, hermanos, usted comienza a sentirse con fuerza. Qué bueno. Siga tomando vitamina. Pero para el área espiritual sigamos tomando la vitamina del Evangelio. Amén, aleluya. Es que hagámoslo, iglesia. Hermanos amados, el gozo de Dios nos sostiene en medio de las adversidades.
¿Sabe por qué en los trabajos se dan problemas? Y usted dice, no entiendo cómo es que resolví todo. No fue usted, fue Dios. Amén. Fue Dios quien le dio a usted la paz. Fue Dios quien le dio a usted, hermano, la cordura y la sabiduría para resolver las situaciones difíciles. Filipenses 4:4 dice, hermanos, regocijaos en el Señor siempre, les dijo Pablo. Regocijaos en el Señor siempre. Y les continúa diciendo, otra vez les digo, regocijaos, iglesia. Hermano, Dios nos habla a través de Pablo. Y Pablo dice, iglesia, regocíjense en el Evangelio. Regocíjense en el Evangelio. Señor. Agarren fuerzas en el Evangelio. Amén. Quiero decirle, hermano, en el cielo no hay personas deprimidas. En el cielo, hermano, no hay personas resentidas. En el cielo no hay personas que no tienen amor, porque allá estará lo mejor de lo mejor. Aleluya, Señor. Oiga, ¿qué significa eso, hermano? Que no todos los que estamos en una iglesia cristiana vamos a ser levantados. Así es, amén. Si yo le digo, hermano, todos vamos a ser levantados, le estaría mintiendo. Porque dice la palabra que en aquel momento dice, el rapto será para aquellos que estén haciendo la voluntad de Dios. Aleluya. Amén. Si yo me descuido, me quedo. Ajá. Si usted se descuida, se queda. Así es. Por eso, esta tarde yo le recomiendo y me recomiendo, regocijaos en el Señor. Aleluya. Gocémonos en el Señor. Sí, Señor. Busquemos de Dios. Dice la Biblia que Jesús se fue al cielo, pero dijo, oigan, los que me sigan, los que hagan la voluntad de mi Padre, se van a ir a las moradas que me ha mandado a preparar para ustedes. Para que donde yo esté, también ustedes estén. Aleluya. Qué maravilloso, hermano. Esto es importante. En usted y en mí, en el pueblo de Dios, está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es vida. Amén. Por eso, hermanos, usted y yo tenemos que estar vivos. Porque muchos que están en las iglesias están muertos. Señor. ¿Cómo muertos, hermano? Que los muertos se mueven. Muertos espirituales sí se mueven. Mira un montón de gente que anda perdida en el mundo. Son muertos espirituales. La iglesia no la conocen, pero la cantina sí la conocen. La iglesia no la conocen, pero los vicios y toda perdición del mundo sí la conocen. Y lo reciben con mucho gozo. Qué bueno sería, hermano, que esta noche, lo que la gente anda perdida, usted le dedique un tiempo a la lectura de la palabra del Señor. Aquellos hermanos alimentándose con perdición y usted y yo alimentándonos con la palabra preciosa de Jesucristo. Dice, hermano, dice que están esperando a Jesucristo. Muchos hermanos dicen, yo estoy esperando a Jesucristo. Pero hay un problema, su corazón está estorbado. El corazón está estorbado y con esta desobediencia contristamos al Espíritu Santo. Cuando usted y yo desobedecemos a Dios, contristamos al Espíritu Santo. Por eso este mundo, muchos van para el infierno, porque no quieren aceptar el mensaje de Cristo Jesús. No quieren alimentarse de la verdad de Dios. No quieren ser luz para este mundo. Este mundo está agonizando, hermano. Este mundo cada momento se acerca más a su perdición. Pero la iglesia, hermano, la iglesia tiene que emanar la luz que ha recibido de Jesucristo. Tiene que buscar, hermano, ser luz entre las tinieblas. Los hombres de Dios
de los hechos de los apóstoles, por decirlo como un ejemplo, dice, hermano, que estaban encarcelados, muchos de ellos estaban encarcelados por predicar la palabra de Dios. Y sabe qué contrariedad. Ellos estaban encarcelados, pero predicaban libertad. Aleluya. Estaban encarcelados, pero decían desde allá, busquen a Jesús, porque en Jesús hay libertad. Amén. Y muchos hermanos, muchos estamos libres, pero vivimos encarcelados. Ay, Señor. Oiga, muchos hermanos estamos libres, pero vivimos encarcelados. Mis amados hermanos, en un corazón con odio. ¿Sabe usted que en la iglesia hay corazones con odio? Resentidos con los mismos hermanos. Hermanos amados, sin pensar que con esta conducta le están sirviendo al enemigo de la obra de Dios. ¿Usted cree, hermano, que si yo me enojo con un hermano, a él estoy haciendo daño? No, yo me estoy haciendo el daño. Y estoy haciendo daño a la obra. Y la obra de Dios es de Dios. Entonces, si yo me opongo a un siervo de Dios, me estoy oponiendo al mismo Dios, al dueño de la obra de Dios. Por eso, hermano, hay que poner cara de vivos en esto. Hay que entender cuál es nuestro papel en este mundo. Dios, hermano, esta tarde nos dice a través de esta porción que leímos que busquemos el verdadero gozo. Hermano, busquemos el verdadero gozo. Vivamos la visión correcta, obedeciendo la palabra de Dios. Pues por la mañana, hermanos, fuimos a hacer un mandado, hacer una diligencia. Hermano, y qué curioso que pasamos por el súper a comprar algunas cosas. Hermano, y sabe qué curioso, yo comencé a ver en todas las carretillas, hermano, como que me pagaron. Y creo que eran pocos los cristianos, porque los demás eran hijos del diablo los que andaban ahí. Porque no había carretilla, no había licor y no había cervezas. Pero ahí está contento el mundo pagano, el mundo impío. Ahí está contento. Que el diablo va desvineteando. Ahí están contentos. Pero que les hable usted el evangelio, no les gusta. Peor dicen ahora que me hablen de Dios. No. Ay, hábleme mañana que voy a amanecer con dolor de cabeza y quizás tirado una cuneta. Usted y yo debemos recibir el mensaje de Dios todo el tiempo. Aleluya. Todo el tiempo. Hay que recibir la palabra de Dios con alegría y con gozo. Como les dijo Nehemías. Les dijo, vayan, coman, alimentense, regalen, les dijo Nehemías. Porque hoy es un día de mucho gozo. Hoy es un día de mucha alegría. Pero ahora decía yo, para usted y para mí, los días de gozo son todos los días de nuestra vida. Amén, así es. Los días de gozo, hermanos, son todos los días de nuestra vida. Ahora hay días especiales. Así como el que vamos a tener el 29 de enero, nuestro 14 aniversario. Amén, así es. Hay momentos, hermanos, de agradecimiento, como el que vamos a tener también el 8 de enero, ¿verdad? Vamos a tener una acción de gracia maravillosa. Hermano, esos son los días de gozo para nosotros. ¿Sabe por qué gozo? Porque yo me gozo cuando un hermano, cuando una hermana le está diciendo al Señor, gracias, papá. Y como evidencia, Señor, yo estoy haciendo este culto de acción de gracia. Hay mucha gente en las iglesias que pasan amargados, pasan tristes, no están dispuestos a pelear la batalla, tomados de la mano de Dios. Usted y yo necesitamos, hermanos, fortalecernos con la presencia de Dios. Usted y yo necesitamos estar tomados de la mano de Dios. Y oiga esto, la familia que está tomada de la mano de Dios
todo el tiempo tendrá gozo en su corazón. Gloria a Dios. La familia que está tomada de la mano de Dios en su hogar se podrá sentir la presencia de Dios. Así Es que esa es nuestra carta de presentación, hermano. Esa es nuestra carta de presentación ante el mundo. Que Cristo nos ha lavado, que Cristo nos ha transformado. Y usted y yo, hermanos, somos siervos de Dios. Amén. No olvidemos que la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes para Dios. Así es. Somos reyes y sacerdotes para Dios. Señor. Hermano, pero reyes y sacerdotes y todo me falta. Tienes a Cristo en tu corazón. Amén. Aleluya. Las demás cosas, dice, vendrán por añadidura. Señor. Hay que buscar tomados de la mano de Dios. Rey y sacerdote, nos dice Apocalipsis 1, 6 al 8. Apocalipsis 5, 10 y Éxodo 19, 6. Dice que usted y yo somos reyes y sacerdotes ante los ojos de Dios. Amén. Por lo tanto, hermano, un rey no va a estar fracasado. ¿Sabe cuándo fracasan los reyes? Cuando se apartan de Dios. Así es. ¿Sabe, hermano? Al inicio, usted ve el rey Salomón, hermano, un hombre que todo era promesa buena para él. Comenzó a alejarse de Dios, comenzó, hermano, a perder la visión de Dios. El rey Salomón, y los últimos días de su vida fueron días llenos de tristeza, días llenos de amargura, días, hermano, donde él no encontró lo que realmente necesitaba para ser un victorioso en el camino de Dios. Así es. Pero qué lindo es Dios, hermano, que esta tarde el Señor nos dice: ustedes regocíjense, Gloria a Dios. ustedes vivan el gozo del Evangelio, Aleluya. ustedes aliméntense de la palabra de Dios. Amén, Señor. No perdamos el gozo, iglesia. Gloria a Dios. No perdamos el gozo en el Señor. Mire, hermano, cambiemos nuestra conducta espiritual. Estamos por iniciar un nuevo año. Hermano, haga proyecciones donde su área espiritual se fortalezca y haga un trato con Dios. Dígale: Señor, permíteme congregarme la mayor parte de los momentos que hay servicio para ti en el templo. Ayúdame, Señor, porque hay veces que usted viene con tiempo, pero no viene. Hay veces que usted tiene tiempo para congregarse, pero no se congrega. Y cuando comienza, hermano, a descender la santidad en nosotros, cuando comienza a alejarse de nosotros el gozo de Dios, comienza a acercarse los problemas. Y cuando los problemas, hermano, toman el control de la vida del Hijo de Dios, muchas veces le reclamamos a Dios. ¿Se acuerda cuando Josué le reclamó a Dios y le dijo: Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué hemos perdido en Jai? ¿Por qué hemos perdido gente en Jai? El Señor le dijo: ¿por qué me preguntas? Mejor descubrir dónde está el anatema. ¿Por qué yo estoy actuando así? Y usted sabe cómo terminó esa experiencia de Josué. Con la muerte. ¿Cómo se llama el hombre? De Acán. La muerte de Acán y su familia. Aquí, hermano, Dios no quiere Acanes. Dios quiere solo Josué. Aleluya. Hermano, gente que le diga: si ustedes quieren seguir a Dios de esta tierra, háganlo. Pero yo y mi casa vamos a obedecer. Aleluya. Gloria a Dios. Yo y mi casa vamos a tener la visión de Dios. Amén. Yo y mi casa vamos a hacer la voluntad de Dios. Amén. Y el reto grande es, hermano, Sí, Señor. que usted y yo hagamos la voluntad de Dios. ¿Sabe para qué? Termino con esto. Para que realmente en su rostro se vea un gozo, pero un gozo genuino, un gozo de Dios. Aleluya. Amén.
Que en el rostro de la iglesia se vea una disponibilidad de decirle: Señor, en las pruebas y en los momentos de gozo, ahí estaré haciendo tu voluntad. Sí, Señor. Muchas veces decimos y cantamos: en las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando, pero usted es el primero que se queda. Ay, Señor, mira. ¿Ah? Y las palabras el viento se las lleva. Los hechos cuentan. Así es. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos. Amén. Que Dios nos fortalezca. Que Dios nos dé esa sabiduría que necesitamos, hermanos. Que Dios nos llene de ese amor. Que Dios nos llene de ese gozo para vivir aplicando lo que Dios nos enseña día con día en su palabra. Y que lo que usted y yo aprendamos, sepamos aplicarlo en nuestra vida personal y con los amigos y con nuestra familia que no es cristiana. Que vean usted una mujer llena de Dios. Que vean nosotros, hermanos, unos hombres llenos de Dios. Y si así hacemos, hermano, no dude que habrá bendición tras bendición en nuestra vida. Cerremos nuestros ojos. Que Dios nos